para que en sus diferentes universidades puedan transmitirle a sus capacitandos dichas herramientas. He de manifestar que esto no es una herramienta estática, sino que las diferentes herramientas que prácticamente veremos el día de hoy tienen un carácter netamente dinámico y con el devenir del tiempo van a ir mejorando de una forma muy importante. Les reitero mi agradecimiento y espero que este espacio sea de una máxima utilidad. Gracias de todo corazón, Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, desde acá, desde Managua, Nicaragua, y también la Universidad Americana les da el mayor de los agradecimientos en nuestro 25 aniversario. Tendremos 4 fechas para el desarrollo de los componentes del plan de negocios el día de hoy. Les estoy brindando la hora de Managua, Nicaragua, en horario de 9 a 10, el lunes 22 de mayo en el mismo horario. Posteriormente, en el mes de junio, tendremos otras 2 participaciones, otras 2 videoconferencias, el lunes 12 de junio y el lunes 26 de junio. Les hablaré de manera breve un poco sobre el accionar que tenemos en materia de emprendimiento en la Universidad Americana de Managua, Nicaragua. Desde el año 1997 insertamos en nuestra estructura académica a nivel de pregrado la materia de emprendedores. Hicimos un convenio con el Tecnológico de Monterrey de cara a proporcionarles a nuestros estudiantes de todas las carreras que oferta la Universidad Americana el curso de emprendedores, con el espíritu de fomentar en nuestros estudiantes lo que es el emprendimiento conductual, vale decir, fomentar en nuestros estudiantes lo relativo al trabajo en equipo, la creatividad, que son elementos altamente fundamentales en el accionar emprendedor. Y por otro lado, el otro componente tenía que ver con la estructuración de planes de negocios partiendo de ideas creativas. De forma que la materia de emprendedores es un curso sello, es un curso obligatorio para todas las carreras que oferta la Universidad Americana y lo cursan a nivel de 4º año arquitectos, estudiantes de ingeniería, estudiantes de ciencias médicas. En fin, todos los estudiantes de la Universidad Americana cursan este curso, esta materia que es obligatoria en el contenido programático de las diferentes carreras que oferta UAN. Finalizamos la materia de emprendedores con una muestra empresarial donde nuestros estudiantes exhiben sus emprendimientos. Es muy importante para la universidad el hecho de desarrollar esta muestra, ya que ventila el accionar emprendedor de nuestros estudiantes y esto se ha ganado a nivel nacional y también en el contexto centroamericano, y nuestra intencionalidad es seguir creciendo en términos de la perspectiva o visión de esta muestra empresarial. El más importante de los reconocimientos del sector empresarial nicaragüense, asimismo el sector público la ha halagado, diciendo que es una acción muy importante para el dinamismo de la economía nacional y para la empleabilidad, y también la comunidad financiera internacional fomenta y aplaude este tipo de iniciativas. En promedio, nuestros estudiantes desarrollan de 85 a 90 proyectos en dicho evento. Ya desde hoy quedan invitados para la 22ª muestra empresarial que se realizará el sábado 10 de junio del año en curso. Esperamos contar con su presencia. Creo que es muy importante y nos halagará tenerlos por acá. Veremos un poco sobre lo que fundamentalmente es el espíritu emprendedor, porque prácticamente del dicho al hecho no hay mucho trecho, sino que del dicho al hecho, ¿qué creen que hay? Luego, bueno, ok, luego me responde. Del dicho al hecho hay un emprendedor. ¿Y por qué decimos que del dicho al hecho hay un emprendedor? Porque esas ideas creativas que en determinado momento desarrolla el emprendedor tienen que concretarse en la práctica. ¿Y cuál es el vínculo, cuál es el elemento, cuál es la herramienta que posibilita en un determinado momento llevar a la realidad esta idea creativa de los emprendedores? Somos fieles creyentes de que el plan de negocio hace posible que esa idea de un bien o servicio emprendedor altamente creativo se puede concretar si en determinado momento va de la mano
con la estructuración de un plan de negocios, documento que en sí lleva tanto la naturaleza del proyecto, visualiza quién es el potencial consumidor, cuáles van a ser las estrategias que se van a publicitar para dar a conocer nuestro bien o servicio emprendedor, cuáles van a ser los canales de comercialización idóneos para hacerle llegar nuestro bien o servicio emprendedor a nuestros consumidores. En definitiva, estamos hablando del componente de mercados. También los emprendimientos que tienen que ver con la parte productiva desarrollan un aspecto técnico donde se visualiza cuál es la capacidad de planta, donde analizamos cuál es la mano de obra directa que en determinado momento requiere dicho emprendimiento. Obviamente que es muy importante todo lo relativo a la organización en términos de el personal que requerimos dentro de la empresa. Hoy en día el clima organizacional es fundamental dentro de la estructura empresarial y un plan de negocios no puede escapar de este importante componente. Y finalmente el análisis financiero es vital para poder analizar la viabilidad de este emprendimiento con los diferentes indicadores que en determinado momento se analizan dentro de este componente de finanzas. Por tanto, naturaleza del proyecto, mercados, producción, organización y aspectos legales, así como finanzas, son los componentes que vamos a analizar en esta videoconferencia que auspicia la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Entonces, no se les olvide, estimados colegas, que del dicho al hecho hay un emprendedor. Generalmente el inicio en términos del financiamiento para los emprendedores es bien difícil. Yo creo que todos los países de América Latina que estamos insertos en esta dinámica emprendedora, acudimos a este tipo de vicisitud. Al inicio fundamentalmente es bastante difícil la puesta en marcha de los emprendimientos debido en cierta forma, porque nuestros estudiantes desde una perspectiva netamente académica o inclusive ya personas que han desarrollado el emprendimiento y tienen algún plan de negocios para ponerlo en práctica, generalmente también están laborando en una empresa y cuesta un poco salir de su zona de confort, dar ese salto cuántico, cualitativo, que posibilite en determinado momento dejar ese trabajo que prácticamente se tiene como un emprendedor hacia adentro e iniciar una iniciativa, valga la redundancia, netamente emprendedora, yo creo que nos cuesta en un momento determinado. Y obviamente el otro componente es el capital semilla. Eh, Nuestros países generalmente tienen bancas comerciales cuyos fondos generalmente son fuertes para nuestros emprendedores. Acudimos a tasas de interés altas. También las garantías por parte de la banca comercial no son óptimas en términos de los préstamos otorgados a los emprendedores. También por otro lado tenemos a los ángeles inversores que en determinado momento se han dado la tarea de también colaborar con las universidades, seleccionar aquellas ideas que en determinado momento son altamente creativas y por ende apoyar estos bienes y servicios que tendrán una demanda muy importante dentro del mercado, pero en definitiva acudimos a un escenario no muy fácil para los emprendedores, ni de Nicaragua, ni de Centroamérica, ni de América Latina, y ni del mundo, diría yo. Generalmente inician estos emprendedores con apoyo familiar, con apoyo de los amigos, etcétera. Y aquí tenemos un caso muy específico en esta transparencia que estamos viendo justamente ahorita. En la parte de abajo a la izquierda está un emprendedor de las economías desarrolladas como es Bill Gates, que cuando iniciaba ese emprendimiento creo que nadie apostaba ni un centavo partido por la mitad en esta idea emprendedora, y con el devenir del tiempo, en base a la perseverancia y en base a la pasión, evidenció de que fundamentalmente el emprendedor que sí tiene pasión por lo que está haciendo, el emprendedor que en determinado momento es perseverante y constantemente está día, mañana, tarde y noche y, y no se deja vencer por las vicisitudes que en un momento determinado presente el emprendimiento, creo que alcanzará el éxito de su idea que plasmó y que a través de un plan de negocio va a posibilitar el fortalecimiento de la misma.
Tal vez acá presento imágenes de emprendedores en el caso de las economías desarrolladas, pero lo mismo pasa en el caso de nuestros países en América Latina. Nuestros jóvenes emprendedores en el ámbito académico inician y los que verdaderamente tienen esa doble P a la cual me he referenciado, como es la pasión y la perseverancia, con el devenir del tiempo, van luchando contra todas las adversidades, cambian de su sitio de confort, buscan de forma reiterada la fuente de financiación hasta encontrarla y de esa forma llegan a ser emprendedores exitosos. No es fácil, pero yo creo que lo difícil es prácticamente un reto muy importante para concretar. Por tanto, el emprendedor es una persona que en determinado momento tiene esta doble P y soy reiterativo en ese. Es pasional, le encanta lo que está haciendo, confía en lo que está haciendo y de la mano va esa perseverancia que es fundamental para la concreción de los objetivos que se ha trazado. Es entusiasta, es decidido. No podemos hablar en determinado momento de emprendedores si no va de la mano de ese importante aspecto que es la creatividad, ese olfato, ese feeling, esa percepción de ver en determinado momento oportunidades de negocios donde otros no la ven, y estoy hablando exclusivamente del emprendimiento empresarial. Esa creatividad debe ser tipificante de todo buen emprendedor, logrando ver en determinado momento el trabajo como una oportunidad para la conclusión de sus metas. Hablaba de de la perseverancia y en definitiva la perseverancia, la disciplina y la confianza en uno mismo hace que el emprendedor sea triunfador siempre y cuando esta doble P las ponga en práctica. Manifestaba que fundamentalmente los emprendedores de nuestras universidades y en el contexto más allá de las propias universidades, en nuestra América Latina, compuesta por micros y pequeñas empresas, tenemos que nuestros emprendedores se enfrentan a muchas adversidades. Yo creo que la imagen es bien alusiva a eso. Generalmente pueden tener en momentos iniciales ventas que estén por debajo de la proyección que se trazó en el componente de mercados, pueden tener como caracterizan nuestros aspectos tributarios, impuestos sobre la renta o impuestos indirectos que en determinado momento hacen mella en términos de sus estados de resultados. Eh, Se enfrentan a adversidades en el sentido de que la productividad de la fuerza laboral no es quizás la idónea o la requerida por estos emprendedores. En fin, el sinnúmero de adversidades a que se enfrentan nuestros emprendedores son variables que en determinado momento se convierten en un reto importantísimo a vencer por parte de los emprendedores que están desarrollando estos, estos proyectos. Por tanto, la pasión y la perseverancia, de nueva cuenta, repito, debe ser fundamental para que los emprendedores lleven a buen término esas ideas creativas que se trazaron en un primer momento y que posteriormente requieren fortalecerlas, concretarlas y llevarlas al mercado a través de la estructuración de un plan de negocios. Dentro de la filosofía, dentro del espíritu emprendedor, eh, el emprendimiento justamente hace alusión a dos tipos de emprendedores. Aquel que prácticamente es un emprendedor hacia adentro, que lo podría visualizar de una manera muy sencilla, aquella persona que en determinado momento no tiene ese ADN emprendedor y en determinado momento se vuelve, por decir, un buen empleado dentro de una empresa, dentro de una firma. Este tipo de emprendedor es un emprendedor hacia adentro, genera valor agregado dentro de una empresa, genera en un momento determinado un buen nivel laboral dentro de una empresa ya existente, ya constituida, y así, por ejemplo, una persona que se dedica al área contable y se inserta en un emprendimiento ya existente, mejora notoriamente el sistema contable, pero esta persona en estricto rigor no está generando una nueva empresa. Es decir, no es un emprendedor hacia afuera, sino que es un emprendedor hacia adentro. Tenemos que los egresados de nuestras universidades, en buena medida, en el caso específico de la Universidad Americana,
son emprendedores hacia adentro, pero aquellos que tienen la doble P, la pasión y la perseverancia para enfrentar las adversidades que da un entorno económico difícil, aquellos que en determinado momento son fieles creyentes de que la idea que generan en el devenir del tiempo va a cristalizarse, es en definitiva el emprendedor hacia afuera. En el caso específico de Nicaragua, prácticamente, si nos autopreguntamos si somos emprendedores por oportunidad o necesidad, yo creo que podríamos en un momento determinado concluir que sí es cierto que la creatividad de alguna manera la inculcamos en universidades como la Universidad Americana, en el sentido de que nuestros estudiantes generen nuevos bienes y servicios creativos para generar mejores emprendimientos. En definitiva, acudimos en un momento determinado a un entorno macroeconómico donde fundamentalmente las oportunidades de trabajo son restringidas, crece la población económicamente activa y sin embargo el sector laboral no lo hace en la medida necesaria para captar esta creciente población económicamente activa. En el caso específico de Nicaragua, es un país de jóvenes y el crecimiento de la variable ocupacional no posibilita la absorción de los jóvenes que año con año quieren insertarse en el mercado laboral. Y en esta línea de análisis decimos que fundamentalmente somos emprendedores más que por creatividad, por necesidad. Nuestro tejido empresarial se caracteriza por microempresas que son generadoras de empleo. Los bienes y servicios que comercializan no son creativos. Este sector o este tejido microempresarial tiene una importante aportación al Producto Interno Bruto, a las exportaciones nacionales, de manera que podemos concluir categóricamente que en el caso de nuestro país, los emprendimientos se generan en mayor medida por necesidad que por creatividad. Somos pues tanto un país de emprendedores por necesidad y no somos emprendedores que en determinado momento generemos nuevos bienes y servicios con un alto componente creativo. Después de estas reflexiones en torno a lo que es el espíritu emprendedor, veremos el primer componente del plan de negocios que tiene que ver con lo que es la naturaleza del proyecto. Recordemos que fundamentalmente una idea creativa, si no va acompañada de un plan de negocios que en determinado momento nos diga cómo llegamos a seleccionar esa idea creativa que se nos ocurre y que en determinado momento no generamos mecanismos que posibiliten establecer un mercado potencial importante para saber cuáles van a ser nuestros potenciales consumidores, cuál va a ser la estrategia de marketing que vamos a generar para poder vender nuestro producto. Si no generamos una estructura empresarial con un organigrama consistente, si no llevamos todos los procesos que se requieren en la parte organizacional en términos de reclutamiento, selección del personal, si no le ponemos una estructura jurídica a nuestra empresa y más aún si no cuantificamos financieramente la viabilidad de la misma, yo creo que nos quedamos únicamente con la idea del proyecto, pero estaría faltando el otro componente que prácticamente es el plan de negocios. Si bien hoy existen metodologías como Canvas, que en determinado momento posibilitan tener una visión un poco más rápida en términos de la viabilidad de esa idea creativa, creemos que en definitiva el plan de negocios es un instrumento que robustece, fortalece y le permite a otros agentes económicos y al mismo emprendedor tener una visión más clara, una visión más profunda de lo que es esa idea de negocio. Entonces, con este componente de naturaleza del proyecto, vamos a buscar en un momento determinado, si tenemos un conjunto de lluvias de ideas, a seleccionar aquella idea que en determinado momento es la más idónea para seleccionarla como proyecto a desarrollar. También veremos lo referente a la justificación de la empresa, cuál va a ser el nombre del emprendimiento que estamos realizando. Vamos a hacer también una descripción de la empresa, el giro
tamaño y ubicación de la misma. Algo que en planificación estratégica es fundamental, como es la misión y visión de la empresa. Cómo en un momento determinado, a través de los objetivos, llegamos a unir esa misión, que es la razón de ser en este momento, versus la visión, que es a dónde queremos estar o lo que queremos ser a la vuelta de 3, 4 o 5 años. También en esta parte de naturaleza del proyecto analizaremos las ventajas y los distingos competitivos de nuestro bien o servicio emprendedor. Analizaremos el componente o la tendencia en años recientes de lo que es la industria o el sector donde está inserto nuestro emprendimiento. Veremos específicamente cuáles son los atributos físicos de nuestro producto o servicio emprendedor, cuáles son las calificaciones para entrar al área de parte de nuestros emprendedores. Muchas veces estos emprendedores no pueden cubrir toditos los componentes del negocio. No, una persona por sí en su formación, por amplia que sea esta, requiere de apoyo de la empresa y también se requiere hacer un análisis FODA del emprendimiento que estamos desarrollando. Por tanto, estos son los temas que componen o estructuran o que integran la naturaleza del proyecto. Veámoslos con un nivel de precisión. Nuestro Séneca señalaba que ningún viento es favorable para quien no conoce el puerto al que quiere arribar. Este pensamiento filosófico de alguna manera va de la mano con lo que es la idea creativa y la necesidad de estructurar un plan de negocios para arribar a un puerto seguro. Si prácticamente nosotros generamos 10, 15, 20, 25 ideas, tenemos que tener toda una sistematización, una metodología, un proceso que nos posibilite en determinado momento hacer una selección adecuada de cuál va a ser la idea que en determinado momento vamos a desarrollar y fundamentalmente con la selección de esta idea y con los demás componentes del plan de negocio, nosotros estaremos en posibilidad de arribar a un puerto seguro. De lo contrario, el no contar con esta estructuración de un plan de negocios sería un trabajo no finalizado. Solo tendríamos, por decirlo así, la idea de negocio, y una idea de negocio sin la estructuración de un plan de negocio, yo creo que es un trabajo inconcluso. Se requiere, por tanto, la idea que da pie al emprendimiento para posteriormente estructurar el plan de negocios, que no es más que una serie de pasos para la concepción y desarrollo de un proyecto. ¿Y cuáles son esa serie de pasos? Primero tenemos este componente que justamente estamos analizando, que es la naturaleza del proyecto, para luego tener un segundo componente que es el mercado, luego un tercer paso, un tercer componente, un tercer contenido que le vamos a denominar el estudio técnico o la producción del emprendimiento, luego la organización y los aspectos legales y finalmente concluimos con las finanzas del emprendimiento. Entonces, la armonización de todos estos componentes hará que tengamos un plan de negocios muy bien articulado, muy bien estructurado. Porque si prácticamente nuestro estudio de mercado es racional, sin embargo es incompatible con las finanzas del plan de negocio, yo creo que no habría consistencia en términos de la estructuración del plan de negocios en referencia. Yo creo que fundamentalmente este plan de negocio es una excelente carta de presentación para agentes económicos externos, posibilita accesar a fuentes de financiamiento, ya sea a través de la banca comercial, ángeles inversores y otras fuentes de financiamiento que hoy en día están auspiciando fondos para los emprendedores. Posibilita tomar decisiones de manera ágil, correcta y fundamentada para el emprendedor. Además, el mismo plan de negocios posibilita tener toda una visión del estudio de mercado, una visualización bien amplia del estudio técnico y del estudio organizacional, de la parte jurídica del emprendimiento, así como de las finanzas del mismo. En definitiva, pues, el plan de negocios posibilita al emprendedor y agentes externos tener una visión bastante clara, diáfana, transparente de esa idea de negocios que no se quedó en una simple idea, sino que a través de la estructuración del plan de negocios posibilita tener
una visualización más exhaustiva tanto para el propio emprendedor como otras personas interesadas en dicho emprendimiento. Es importante que la estructuración del plan de negocio sea clara y concisa. Con esto me quiero referir que en determinado momento el plan de negocios debe tener información que en determinado momento no ahonde y sea repetitiva. Muchas veces nuestros estudiantes escriben, lo diré de una manera medio pintoresca, testamentos enormes en cuanto a los diferentes componentes del plan de negocios y creen que en la medida que tenga mayor cantidad de páginas será como más interesante. Pero la verdad es que los lectores de información financiera, las personas que apoyan a los emprendedores requieren que en determinado momento haya elementos concisos que posibiliten la toma de decisiones en términos del plan de negocio. Ojo, no quiero decir que en determinado momento sea estrictamente reducido, telegramísticamente, como le digo yo a mis estudiantes, sino que sea claro y conciso, pero que no ahonde en demasiada información, muchas veces repetitiva. Yo creo que prácticamente la generación de un plan de negocio parte de una idea que es creativa y yo creo que la observación juega un rol fundamental en este sentido. El emprendedor, además de ser perseverante, además de ser pasional, dentro de esta pasión que le caracteriza está el hecho de vivir observando un sinnúmero de fenómenos que le van a llegar a determinar cuál va a ser el bien o servicio que va a desarrollar. Entonces aquí el proceso de la creatividad juega un rol fundamental. Si nosotros, el emprendedor o la persona que en determinado momento quiere saber cuál es el bien o servicio que prácticamente le va a posibilitar satisfacer las necesidades de los consumidores de manera óptima, debe darse a un proceso constante de la observación. Yo creo que en el entorno están todas los bienes y servicios, pero en determinado momento creemos que ya está, por decirlo así, copado completamente la existencia de los bienes y servicios de emprendedores, pero no siempre hay en un momento determinado opciones diferentes. Yo creo que la creatividad, la observación, el ser, comillas, bastante curioso, es una oportunidad muy importante para que el emprendedor en determinado momento, producto de esa observación constante, el hecho de insertarse en internet y ver qué se está desarrollando a nivel mundial, ver cómo los bienes y servicios hoy en día pueden ser rebasados por otros bienes y servicios de mejor calidad que satisfagan a las necesidades de los consumidores, son elementos muy importantes a tener en cuenta para desarrollar ideas creativas. Como señala Linus Pauling, Premio Nobel de Física, el mejor camino para tener una buena idea consiste en tener un montón de ideas. Si tan solo tenemos dos opciones de ideas para generar un proyecto emprendedor, yo creo que los insumos son insuficientes. Pero en la medida que tenemos más posibilidades para poder desarrollar un plan de negocio partiendo de ideas creativas y tenemos una gran cantidad de buenas ideas, yo creo que nuestros insumos serán más importantes a solo tener tampoco muy pocas ideas para tales efectos. Entonces generar más ideas producto de esa observación, producto de ese proceso creativo, producto de estar anotando constantemente lo que está pasando en el mercado doméstico, en el mercado internacional, esa acuciosidad, esa pasión que caracteriza al emprendedor, le posibilita generar muchas ideas que en determinado momento es más meritorio si tan solo el emprendedor cuenta con muy pocas ideas que le sirvan de insumo para generar su proceso creativo y por ende su plan de negocios. Por tanto, no olviden, colegas, que es fundamental el hecho de generar muchas ideas para poder seleccionar aquella que en determinado momento va a ser la que nos va a posibilitar generar nuestro emprendimiento y nuestro plan de negocios. Aquí les pongo algunas ideas que en determinado momento, producto de la observación, y esto lo hago yo con fines académicos, pero se las comparto con ustedes. Entonces, producto de ese proceso creativo al cual estoy haciendo referencia, tenemos que
Podemos generar bicicletas voladoras, bastante creativo, pero así como medio de ciencia ficción, ¿no? Carteras reversibles. Chancho con yuca es una comida bien nicaragüense que mucho nos apetece por acá. Es el cerdo con un tubérculo, comida muy nacional, muy nicaragüense, muy nica, chancho con yuca. Paraguas nicaragüenses con bellas imágenes del país, candelas aromáticas, matracas nicaragüenses eléctricas, no sé cuál será el nombre en cada uno de sus países, son eh, una especie de instrumentos que se celebran, que se utilizan en fiestas patronales de santos para generar ruido y alegría. Esas son las matracas. Tenemos también otra idea, producto de la observación, camisas nicaragüenses muy elegantes y económicas y tacones de zapatos para damas cambiables. O sea que esta lluvia de ideas puede incrementarse y como decía momentos atrás, es preferible tener más ideas que menos. Este es el ejemplo que en determinado momento utilizo con mis estudiantes a nivel de pregrado y también a nivel de maestría, porque ya la Universidad Americana está manejando el emprendimiento, la creatividad y la innovación a nivel de maestría, de ejemplo de generación de ideas. Recuerden que hay que fomentar, generar más ideas, porque ahí tendremos más insumos para generar un emprendimiento más racional, un emprendimiento eh, con más gasolina que un rendimiento, que un emprendimiento pobre. Teniendo estas ideas, pasaremos a un perfil de selección de dichas ideas. Si tenemos 10, 15, 20 o las ideas que en determinado momento se tengan, y recuerden que es preferible más a menos, vamos a seleccionar 5 necesidades. Acá estructuramos grupos de estudiantes a nivel de pregrado, de preferencia interfacultativos, para estructurar sus planes de negocios, y de esas necesidades se preseleccionan 5. El criterio para la preselección de esas 5 es en base un poco a elementos como qué demanda potencial tendrá esta idea, es realmente creativa. Ese tipo de criterios lo discuten nuestros estudiantes en el seno de la estructuración de los mismos para llegar a 5 ideas y posteriormente seleccionar una que será la que se seleccionará para desarrollar el plan de negocios. De aquí viene un insumo muy importante que está en este primer componente, que es la naturaleza del proyecto y es la matriz de soluciones. Una vez que, repito un poco el proceso para que nos entendamos, una vez que se tienen varias ideas emprendedoras, 7, 8, 10, hasta más, recuerden que más es preferible a menos, se pasa a un segundo proceso donde se dejan 5 ideas a desarrollar y finalmente a través de esta matriz se filtran en ella aquellas 5 ideas que fundamentalmente van a posibilitar seleccionar una que va a ser la que va a dar pie al desarrollo del plan de negocios. ¿Cuáles son los criterios que en determinado momento se toman en esta matriz de soluciones para emprendedores? Por un lado, el nivel de innovación. Y sí, simple y sencillamente, ¿qué es el nivel de innovación? ¿Qué tan creativo o no tan creativo es el proyecto? Bicicletas voladoras tienen un alto nivel de creatividad y sin embargo la comida nicaragüense chancho con yuca, a la cual hacía referencia, tiene bajo nivel de creatividad. La calificación que utilizamos para ponderar los 5 proyectos en la matriz de solución es un máximo de 5, un mínimo de 1, no se admiten calificaciones fraccionarias. En este caso, veamos el proyecto A, de los cuales yo había eh, señalado en generación de ideas, tenemos las bicicletas voladoras y específicamente en el parámetro de nivel de innovación, ese proyecto va a tener una calificación de 3. Y así se van calificando este primer parámetro que es nivel de innovación. Y recuerden que el nivel de innovación es qué tan innovador o tan creativo es nuestro proyecto.
Un proyecto que tiene un alto nivel de innovación tendrá una calificación máxima de 5. Un proyecto que tenga una calificación media en lo relativo a innovación o creatividad tendrá una calificación de 3, y uno que es pobre en este componente tendrá una calificación 1. Tampoco se aceptan calificaciones de 0, sino que la banda de calificación va de 1 como nota mínima a 5 como nota máxima. El siguiente parámetro a tener en cuenta en esta matriz de soluciones es lo referente al mercado potencial. ¿Se venderá mucho o se venderá poco mi bien o servicio emprendedor? Esa es la reflexión que fundamentalmente hay que tener en cuenta al calificar el mercado potencial. Hay bienes que en determinado momento, en esta percepción, en este feeling, en esta intuición acerca del mercado, hay bienes que obviamente tendrán una demanda alta o potencial, por tanto tendrán calificación alta, se acercarán a 4 o a 5, y hay otros bienes que en determinado momento tendrán baja demanda, por tanto su calificación andará en un rango de 1 o de 2. El siguiente criterio que evaluaremos es el conocimiento técnico, y el conocimiento técnico hace alusión a qué tan fácil o qué tan difícil en lo referente a nivel de conocimiento eh, en cuanto a nivel de conocimiento se requiere para poder desarrollar un emprendimiento. Hay proyectos que en determinado momento generalmente tienen alta dosis de creatividad o de innovación, y por tanto el conocimiento técnico que se requiere para cristalizar esa idea de negocios es bastante difícil. Se requieren de recursos humanos que en determinado momento tengan un alto nivel de calificación. Lo contrario también es válido. Si prácticamente el nivel de innovación o la creatividad de ese emprendimiento no es tan significativa, creo que de alguna forma el conocimiento técnico requerido para desarrollar ese emprendimiento no será tan exigente. Por tanto, al calificar la lluvia de ideas, veamos uno por ejemplo. Bien, este proyecto, el B, ¿no?, tiene una calificación de conocimiento técnico de 4, y se refiere, decía anteriormente, el proyecto B. ¿Y qué es el proyecto B? Chancho con yuca. Comida nicaragüense es cerdo con un tubérculo color blanco, ¿no? Entonces, en esta fila ponderamos o calificamos los proyectos en lo concerniente al conocimiento técnico. El último criterio para calificar la matriz de solución de proyectos, donde estamos evaluando los 5 proyectos seleccionados, se hace alusión o se refiere al requerimiento de capital, es decir, al volumen de recursos financieros menester para llevar adelante el emprendimiento. Hay proyectos que en determinado momento requieren un capital semilla de gran dimensión, mientras que otros proyectos requieren un menor monto de inversión. De igual forma que los parámetros anteriores, la calificación va en una banda de 1 a 5, 1 como calificación mínima y 5 como calificación máxima. Entonces, en esta fila calificamos a los proyectos teniendo en cuenta el requerimiento de capital. Recordemos, por tanto, que el proceso creativo para generar proyectos emprendedores parte de la observación, y la observación es muy importante en términos de ver qué bienes y servicios están satisfaciendo el mercado y de qué forma podemos mejorar esos bienes y servicios. La observación nos conlleva a generar una lluvia de ideas muy importantes y creativas, emprendedores, y es preferible que tengamos más ideas a menos. Luego pasamos a un segundo nivel donde fundamentalmente el grupo de emprendedores que está desarrollando este emprendimiento selecciona o preselecciona 5 ideas de negocios. Y finalmente el filtro que posibilita seleccionar a la idea ganadora, llamémosles así, para desarrollar este emprendimiento, es la matriz de soluciones que pondera 4 criterios.
qué tan creativo es el proyecto, cuánta demanda tendrá, estoy hablando del mercado potencial, el conocimiento técnico que se requiere para desarrollar dicho emprendimiento y el requerimiento de capital. Calificando estos 4 parámetros de los 5 proyectos semifinalistas, se va a obtener una calificación, y obviamente el que tenga calificación máxima va a ser el proyecto que en determinado momento vamos a desarrollar, que vamos a darle continuidad y que permitirá estructurar el plan de negocios. En el caso específico de las ideas a las cuales hice alusión anteriormente, la calificación máxima la encontramos en el proyecto E, que obtuvo un nivel de innovación de 5, un mercado potencial de 3, un conocimiento técnico de 5 y un requerimiento de capital de 4 puntos. Obtuvo calificación de 17 puntos el proyecto E, y ese proyecto E son camisas nicaragüenses muy elegantes y económicas. Ese fue el proyecto seleccionado, el que obtuvo la mayor calificación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo creo que este mecanismo es muy importante. Yo podría decir que los componentes de mercado, producción, organización y aspectos legales y finanzas, si bien son importantes, este primer componente de naturaleza del proyecto nos posibilita hacer una selección de cuál va a ser la idea de negocio que van a desarrollar nuestros emprendedores. Entonces, a través de cernir en esta matriz los criterios de nivel de innovación, mercado potencial, conocimiento técnico y el requerimiento de capital, es un mecanismo bastante consistente para llegar a la selección del proyecto emprendedor que vamos a desarrollar. En el caso específico de los preseleccionados que yo vengo explicando en esta primera sesión, teníamos A Bicicleta Voladora, B Chancho con Yuca, y finalmente el proyecto que obtuvo la máxima calificación en la matriz de selección son camisas nicaragüenses muy elegantes y económicas. ¿Ok? Después de que prácticamente hacemos el proceso de selección de, de los proyectos, viene la justificación de la empresa. Todo emprendimiento tiene que tener una justificación en el mercado. Si bien anteriormente existían bienes o servicios que prácticamente satisfacían las necesidades de alguna manera, es muy importante estructurar en una cuartilla del plan de negocios si la idea que hemos seleccionado, cuáles son en un momento determinado las necesidades que satisface. Este sería el siguiente componente que prácticamente desarrollamos dentro de la estructuración del plan de negocio, específicamente de su primer componente, que es la naturaleza del proyecto. Luego nos vamos a la pila bautismal, como le digo a mis estudiantes. Hay que ponerle el nombre al proyecto, el nombre del emprendimiento, el nombre del proyecto emprendedor. En definitiva constituye la imagen, es la forma de cómo muchos agentes económicos van a percibir o apoderarse de nuestro proyecto. En términos de los criterios o las características que debemos de tener en cuenta para poder ponerle el nombre a nuestro proyecto, es en primera instancia que sea descriptivo. Es decir, tiene que reflejar el giro de la empresa. Si fundamentalmente tú has desarrollado un emprendimiento que prácticamente tiene que ver con un combustible para mejorar el nivel de desempeño de los automóviles, no le puedes poner el académico, por decirlo así. Tiene que tener una relación muy estrecha en términos del giro que tiene tu emprendimiento. Ojo, tiene que ser muy original, o sea que no existe en el mercado. Tú no le puedes poner Coca-Cola solo cambiándole una E a algo que fundamentalmente ya existe ese nombre en el mercado. El otro criterio que tú tienes que tener en cuenta es el hecho de que sea llamativo y fácil de recordar. A un emprendimiento que fue seleccionado en la matriz de selección
y tú le pones esternocleidomastoideo, yo creo que lo van a recordar como el proyecto, el sin nombre, algo así, no por decir algo, pero en definitiva debe ser atractivo. ¿Y qué es atractivo? Que sea llamativo y fácil de recordar. Y el cuarto criterio que debe tener, el proyecto que estamos titulando es que sea de buen gusto, que no implique dobles sentidos y aspectos de naturaleza eh, no ética. Entonces, una vez que prácticamente nosotros tenemos ya bien claro lo que es, que sea descriptivo, que sea original, atractivo y agradable, nos damos a la tarea de estructurar una matriz un poco similar a la matriz de soluciones. Pero lo que estamos haciendo en este momento, ¿qué cosa es? Es buscando cómo en determinado momento este emprendimiento tenga un nombre específico. Entonces generamos una matriz como la que estamos viendo ahorita en pantalla, y ahí están los diferentes criterios que hemos utilizado para para, para, para el proyecto, que fundamentalmente fue seleccionado una vez que lo cernimos en la matriz de selección de proyectos. Y recordemos que el proyecto que ganó, llamémosles así, fue camisas nicaragüenses elegantes con figuras así muy originales. Entonces llevamos a esta matriz con los criterios que ya he descrito, como son el que sea descriptivo, el que sea original, el que sea atractivo y agradable, ponderándolo también con una calificación de 1 a 5, siendo la calificación más menor 1 y la calificación máxima de 5. De nueva cuenta, aquí no se admiten calificaciones fraccionarias ni tampoco la calificación de 0. Por tanto, el proyecto B, analicemos cuál fue su calificación. El proyecto B, lo encuentro acá en pantalla, pero ubiquémoslos. Bueno, el que se trata, el proyecto B, en cuanto a descriptivo, tuvo una calificación de 3, original, una calificación se puede decir alta, 4. En cuanto a aspecto de atractivo, tuvo una calificación baja de 2 y agradable de 1. Si sumamos eso, el puntaje obtenido para el proyecto B es de 10. Para el proyecto E, en cuanto al carácter descriptivo, tuvo 4. A originalidad tuvo una calificación de 3. En cuanto a si es o no es atractivo, tuvo una calificación baja, por cierto, de 2. En cuanto a si es agradable o no es agradable, una calificación de 4. El proyecto A, por tanto, obtuvo un puntaje de 15 puntos. El proyecto B, una calificación de 10. El proyecto C, una calificación de 17. El proyecto D, una calificación de 12. Y el proyecto E, una calificación de 13 puntos. Por tanto, el proyecto C es el que se hace acreedor a la máxima calificación. Entonces recuerden, después de que ustedes han hecho la selección del proyecto, para ponerle nombre a su emprendimiento, recurrimos a esta matriz, y esta matriz nos posibilita en un momento determinado calificar los proyectos en función de el nombre que se le va a poner a dicho proyecto. ¿Okay? Entonces, lluvia de ideas, muy importante. De ahí de la lluvia de ideas llegamos a la selección, a la matriz de selección del proyecto. Tenemos que justificar nuestra empresa. Luego tenemos que ponerle el nombre de la empresa utilizando la matriz justamente para ponerle el nombre. A nivel mundial tenemos empresas que simplemente con la percepción del nombre y los logos ya identificamos a empresas de gran dimensión de manera enunciativa, más no limitativa: McDonald's, Mercedes-Benz, Coca-Cola.
empresas de las economías ricas. Obviamente en nuestros países ya tenemos un nivel de importancia y de posicionamiento con empresas que en determinado momento han sido altos emprendimientos, emprendimientos bien dinámicos y se han posicionado en el mercado de nuestros países y por ende en América Latina y muchas a nivel mundial. Ok, partiendo de la matriz de selección del nombre del proyecto, la que más obtuvo calificación fue el C. Y el C hace alusión a un nombre fachento. ¿Qué es fachento? Fachento en Nicaragua es algo así como ingreído, creído, algo que en determinado momento eh, la marca de mi camisa es, solo yo la tengo, mi camisa es sumamente preciosa, bonita, nadie la puede reemplazar, soy fachento. Entonces, el nombre que prácticamente triunfó o ganó, digámoslo así, dentro de la matriz para determinar el nombre de la empresa fue el nombre de fachento, ya que obtuvo más puntaje teniendo en cuenta el carácter de si es descriptivo o no, si es o no original, atractivo y agradable. Veamos los puntajes que obtuvo eh, C. Tuvo en el aspecto de si es descriptivo o no una calificación de 4 puntos, en originalidad una calificación también de 4 puntos, es atractivo con 3, agradable 4. Eso totaliza 15 puntos. Por tanto, mi proyecto seleccionado fue camisas nicaragüenses con imágenes muy atractivas. ¿Y cuál es el nombre que tiene mi emprendimiento? Fachento. ¿Y qué Fachento? Algo, solo yo la puedo usar, nadie la anda, solo yo tengo camisa Fachento. ¿Ok? Recuerden que en determinado momento, cuando están calificando el nombre de los proyectos, a veces ciertos nombres son como un poco triviales, como el buen vestir, llamémosles, y camisas, muchos estilos en determinado momento, una combinación de algo en inglés con español. Hoy en día muchos de los emprendimientos que se generan acá nuestros muchachos en la Universidad Americana utilizan el inglés para calificarlos. En el caso específico de mi proyecto, de mis camisas nicaragüenses, con dibujos o figuras muy originales, se llama Fachento. Ahí prácticamente estoy en el D, Ralph Lauren es una marca ya existente, tan solo le cambié una letra, entonces ahí no estoy apelando al criterio de la originalidad. Y luego utilizo un nombre larguísimo y complicado, que es un músculo del cuerpo, el esternocleidomastoideo, que creo que para memorizar dicho nombre sería muy completamente difícil, ¿no? Luego de que prácticamente tenemos una lluvia de ideas y pasamos al proceso de seleccionar 10 proyectos y luego pasamos a seleccionar 5 y esos 5 pasamos a seleccionar uno y como lo hicimos a través de la matriz de selección de proyectos, luego hablamos de que de la justificación de la empresa, cuál es el rol que en determinado momento justifique en el mercado la existencia de esa empresa, luego a qué nos fuimos, a ponerle el nombre de la empresa. Luego, a renglón seguido, tenemos la descripción de la empresa y esto hace alusión fundamentalmente al giro económico que tiene el emprendimiento. De una manera bastante sencilla para su calificación, sin querer ahondar en una lista exhaustiva que en determinado momento conlleve a tener todos los sectores económicos y los subsectores de la macroeconomía nacional, tenemos emprendimientos que en determinado momento se dedican a la compraventa de un bien o servicio determinado. ¿Estamos frente a qué? Frente a los emprendimientos comerciales. Cuando el grupo de jóvenes desarrolla un bien o un servicio que en determinado momento tenga que ver con bienes no tangibles, como aspectos relativos a educación, turismo, servicios bancarios, aplicaciones que hoy en día también están teniendo un nivel de desarrollo muy importante, estamos frente a servicios y cuando prácticamente los emprendedores desarrollan un bien que fundamentalmente tenga que ver con actividades manufactureras, textiles,
estamos en el sector de la economía secundaria, vale decir, nuestro emprendimiento es industrial. Por tanto, en aras de no complicar en determinado momento una lista bastante larga y profunda o exhaustiva en términos de las actividades económicas, los clasificamos en comerciales, de servicios e industriales. Para el caso de mi camisa Fachento, que ya saben el nombre a que obedece y cómo fue seleccionado dicho nombre y cómo llegué a seleccionar mi emprendimiento Fachento, es una empresa de naturaleza industrial, ya que prácticamente se dedica, nos dedicamos a la producción y a la comercialización de la camisa Fachento. Recuerden que Fachento es algo muy especial para la persona. Yo traigo una camisa Fachento y solo yo la traigo, nadie me la puede imitar porque traigo una camisa Fachento y es una empresa en apego a la actividad económica de naturaleza industrial. Luego analizaremos lo referente a el tamaño de la empresa o del emprendimiento y aquí recurrimos a lo que es la caracterización de la micro, pequeña y mediana empresa, específicamente en el caso de Nicaragua. Obviamente porque cada país tiene estudios específicos en términos de la clasificación de lo que es la micro, la pequeña y la mediana empresa. Para mi país, los estudios que han hecho organismos financieros internacionales en torno a la micro, pequeña y mediana empresa están en apego a las variables capital, empleo, características de la actividad económica, la accesibilidad al crédito por parte de este tejido empresarial, la organización interna de la empresa y el nivel de ventas. Cuando el emprendimiento tiene un capital inicial de hasta 25,000 córdobas, esto traducido más o menos en dólares, pueden hacer ahí la división, el tipo de cambio anda en una relación de casi 30 córdobas por un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos un sistema de cambio de cradling peg, o sea, tenemos mini devaluaciones preanunciadas mensuales, de forma que para que tengan una idea de cuánto es este monto en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividen el monto entre 30 y le da aproximadamente el importe de capital que tiene la micro, la pequeña y la mediana empresa. Decía que en el caso de la microempresa hasta 25,000 córdobas constituye una microempresa atendiendo a la variable capital. La pequeña empresa llega hasta un monto de unos 100,000 córdobas y hasta medio millón de córdobas es para la mediana empresa. La variable empleo, en los estudios que se han hecho en términos de la clasificación de la micro, pequeña y mediana empresa, se distribuye, está tipificada de la siguiente manera. Hasta 5 trabajadores, estamos en el caso de una microempresa, en un rango de 20 a 25 trabajadores, y esta pequeña empresa sí ya puede generar empleos de terceras personas, contratar fuerza de trabajo externa, mientras que las microempresas se caracterizan por ser la empresa de doña Zoila, soy la que produce, soy la que vende, soy la que comercializa, soy la que busca el financiamiento, y generalmente los miembros de la familia son los que trabajan dentro de esta unidad económica que es la microempresa. Y en el caso de la mediana empresa, el rango de volumen ocupacional es de 30 a 100 trabajadores. En lo tocante a la característica de la actividad económica, las microempresas, yo creo que este es un contexto muy real de nuestras economías en América Latina, son unidades económicas que, como decía anteriormente, generan que los emprendedores sean emprendedores por necesidad y no por creatividad, porque se tipifican bajo la perspectiva de las características de la actividad económica, que son empresas que viven fundamentalmente operando en la sobrevivencia, en el autoempleo. La pequeña empresa sí genera valor agregado y ya puede tener excedentes económicos para poder crecer a mediano y largo plazo, mientras que la mediana empresa compiten en el mercado nacional y son las que colocan nuestros productos nacionales en el resto del mundo. En lo relativo a la accesibilidad al crédito, las microempresas en teoría trabajan con las microfinancieras. Las microfinancieras en el caso de Nicaragua se empezaron a operar o se estructuraron en el año 95. Sin embargo, hoy en día las tasas de interés activa
a las cuales prestan fondos a nuestros microempresarios, y las garantías que piden se han tornado muy exigentes, con características similares a la de la banca comercial. La pequeña empresa sí tiene, como decía momentos atrás, excedentes que le permiten crecer y por tanto pueden accesar a los recursos de la banca comercial, mientras que la mediana empresa, en lo relativo a la accesibilidad al crédito, puede trabajar tanto con recursos propios como con recursos de la banca comercial, es decir, con una estructura de recursos mixtos. En cuanto a la organización interna de la empresa, en la microempresa el propietario realiza todas las funciones dentro de ella. Es imposible pensar en estas estructuras económicas con una estructura de un organigrama, imposible, ¿no? El propietario es el jefe, es la empresa de doña Zoila, es la que realiza todas las funciones. Ya la pequeña empresa, que sí tiene excedentes económicos para poder operar con mayor nivel de holgura, ya cuenta con equipos contables, ya tiene todo un staff administrativo, define de manera categórica su misión, su visión, desarrolla toda una planificación estratégica más consistente, y la mediana empresa cuenta con un staff con capacidad gerencial desarrollable. Es la que prácticamente, en apego al criterio organización interna de la empresa, tiene mayores o más consistentes todos estos conceptos, tanto de capital, empleo, características de la actividad económica, accesibilidad al crédito, organización interna de la empresa. Y si analizamos el concepto de ventas, la microempresa nació en un pequeño municipio que hay en Nicaragua, vende para ese mercado local, y si lo hace bien puede subsistir, de lo contrario muere en el camino o en los primeros años de nacimiento. La pequeña empresa, con una buena estrategia de marketing y con un nivel de agresividad un poco fuerte, cubre el mercado nacional, y la mediana empresa, atendiendo el criterio de ventas, vende tanto para el mercado doméstico con una presencia muy significativa y tiene capacidad para exportar. Acá yo tengo ahorita las 10, o sea que prácticamente ya hemos recorrido una hora, no sé cómo estamos en cuanto a tiempo. Sí, ¿Puedo está seguir? perfecto. Está perfecto, profesor. Hay varias preguntas en el chat. Si usted quiere, yo se las voy formulando porque ingresaron varias consultas de participantes. Eh, Perfecto. ok, bueno, la última es de Luis Salguero. Luis es de Bolivia. Señala que las microempresas trabajan con las ONG, había mencionado usted. Él piensa que la mayoría, en el caso de Bolivia, las personas lo hacen con recursos propios, créditos familiares o de amigos. Esa es su consulta. En el caso de Nicaragua, fundamentalmente se creó allá por el año 95 una estructura que se llama el PAMI, el Programa de Apoyo a la Microempresa, y la idea era, ya que la banca convencional no presta servicios crediticios a los microempresarios, se pensaba que la estructura conformada de las microfinancieras fueran el brazo financiero de apoyo a los microemprendimientos. Sin embargo, yo creo que hoy en día prácticamente eso se ha desvirtuado un poco, y ya, e inclusive muchas microfinancieras han llegado a constituirse en bancos. Entonces, lo que yo visualizo es de que prácticamente los microempresarios son los que menos disponen de fondos para poder echar a andar sus unidades económicas, y prácticamente es un tejido empresarial sin muchos recursos financieros, sin mucho apoyo gubernamental, pero sí contribuyen de manera muy importante al Producto Interno Bruto y a la empleabilidad. Perfecto, muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta del profesor Juan Carlos Balda de la Universidad de Belgrano. Dice, ¿qué tan aplicable es esta metodología para las startups y en qué se diferenciarían si así fuera? Eh, pues yo creo que este modelo es muy amoldable a diferentes estructuras financieras. Recientemente estuvimos acá en la Universidad Americana en un proyecto que está auspiciando la Unión Europea,
e inclusive allá en Alicante, España, eh, y mirábamos un poco el desarrollo de las startups en el caso de España y de otros países europeos. Y yo creo que más o menos yo expuse un poco la metodología de desarrollo de estos planes de negocios, pero yo creo que es muy amoldable si uno encuentra en un momento determinado cómo ir adecuando todos estos criterios a las startups que en determinado momento, aunque tengan algún tipo de nivel de desarrollo de base tecnológica, se puede adecuar el desarrollo de esta metodología de estructuración de planes de negocios a ese tipo de unidades económicas. Ok. Una pregunta de Angélica, cuando la formuló al principio de su presentación, cuando usted habló de la selección de las iniciativas, la pregunta de Angélica es, quiere saber si tiene un proyecto con calificaciones altas con un puntaje 5, ¿puede ser que este proyecto sea el más difícil? Perdón, repítame lo último que no le capté. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Aló? Hola, sí, sí, le escucho. Sí, Eh, la formuló la pregunta al principio de su presentación, cuando sí, usted estaba planteando las posibilidades de, a partir de las ideas, seleccionar el proyecto. Y sí. preguntó Angélica, quiero saber si tengo un proyecto con calificaciones altas, con un puntaje 5, ¿puede ser que sea el proyecto más difícil? Que el puntaje final sea 5 de la sumatoria de todos los factores. Si estoy entendiendo eso, eh, es que todo va a estar a ver, voy a ampliar un poco de eso. La innovación va en relación directa a la calificación. Si el proyecto es poco innovador o creativo, si es poco innovador, va a tener una calificación baja, un 1 o un 2, pero si tiene un alto nivel de innovación, va a tener una calificación alta, 4 o 5. Entonces, el mercado potencial también se califica de manera directamente proporcional. Es decir, si yo tengo la percepción a reserva de que todavía no he hecho mi estudio de mercado, pero veo que este emprendimiento va a tener bastante demanda, pues va a tener una calificación 4 o 5. Si tiene una demanda media, una calificación de 3, y si tiene una demanda potencial pobre, andará en un rango de 1 a 2. Los otros dos parámetros se califican de manera inversa. Es decir, el conocimiento técnico eh, no es directamente proporcional, es inversamente proporcional. Igual pasa con los requerimientos de capital. De forma que si en determinado momento yo sumo la ponderación de uno de los proyectos y tiene una calificación eh, de 5, mientras otro tiene 10, obviamente el que tenga 10 supera al de calificación 5. No sé si por ahí está la inquietud de Angélica. Ok, muchas gracias. ¿Ok? No sé Última si... pregunta. Hay una Ok. última pregunta de Fabio que dice, ¿es una forma objetiva de evaluar cualitativamente un proyecto? Pues miren, yo creo que las metodologías en determinado momento van mejorando y yo los insto a que en determinado momento, eh, si esta metodología con el devenir del tiempo se va mejorando y hay otras variables que se puedan insertar, enhorabuena. Pero yo creo que de alguna manera esta metodología en el sentido de la clasificación de los proyectos a través de esta matriz nos genera un buen insumo para poder calificar los proyectos de una manera bastante objetiva, bastante cuantitativa, me explico, porque si nosotros nos sentamos en una mesa y decir, bueno, este proyecto y entramos en el aspecto 100% de la filosofía cualitativa, como que nos abstraemos de la parte cuantitativa. No quiero, o sea, yo creo que se va llegando a estos parámetros a través de una conversación bien cualitativa que va diciendo, bueno, el nivel de innovación, pero finalmente aterriza o hace que en determinado momento lleguemos a una ponderación, porque si no, mi experiencia es que en determinado momento, cuando los emprendedores se sientan y empiezan a defender ideas de proyectos,
muchas veces se cae en el debate cualitativo. Y la ventaja que tiene esta matriz de selección de proyectos es que pondera en términos cuantitativos, producto de una conversación bien fructífera, a llevar a números cuantitativos para seleccionar de los 5 proyectos cuál es el que vamos a desarrollar. Perfecto, excelente, profesor. Bueno, Angélica dice que sí, profesor, muchas gracias. Era importante aclararlo. Ok, muy bien. Eh, no me queda más que agradecerle participar en esta importante conferencia que prácticamente está posibilitando la estructuración de los planes de negocios, que es muy importante en términos de la empleabilidad y el crecimiento de nuestras economías. Y vuelvo a insistir en que en la medida de que fundamentalmente nosotros que estamos en el mundo académico y que estamos viendo el desarrollo de nuestro sector, de las micro, pequeñas y medianas empresas, en la medida que desarrollemos más instrumentos y amalgamemos y cohesionemos nuestros esfuerzos para tener metodologías cada vez más consistentes en la estructuración de plan de negocios, creo que vamos por el camino correcto. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos en la siguiente videoconferencia. Gracias a la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria por estos importantes esfuerzos en pro de nuestras universidades. Muchas gracias. A ti, Estela, bye bye. Gracias y buenos días. Buen día.